El mundo desde el aire. Connecticut, Estados Unidos. A continuación, del circuito de Lime Rock al faro de Faulkner. Nuestro viaje comienza en el extremo noroeste del estado, en el circuito de Lime Rock, uno de los primeros autódromos de Norteamérica. Luego iremos al sur, al lago de Linanona, con su trágica leyenda de la princesa india. En la costa de Belhaven hay una península con las fincas más exclusivas y lujosas del estado. Bridgeport fue la ciudad más poblada del estado y fue hogar en el siglo XIX de un gran artista, P.T. Barnum, el promotor del circo de 3 pistas Barnum y Bailey. New Haven es de las ciudades más antiguas del estado y sede de una institución famosa en todo el mundo, la Universidad de Yale. Nuestro destino final se halla en el estrecho de Long Island, la isla de Faulkner y su faro construido en 1802 y uno de los más antiguos del país. Connecticut es el tercer estado más pequeño de Estados Unidos y el más meridional de la región de Nueva Inglaterra. Se extiende 177 kilómetros de este a oeste y 112 de norte a sur. En otoño sus bosques viven una explosión de color que hace justicia a la fama de Nueva Inglaterra. Y aquí, en el poco poblado noroeste del estado, el paisaje lo crean estos bosques, con rápidos ríos que atraviesan sus valles. Por eso nos sorprende sobrevolar una colina y encontrar un circuito de carreras. Es el circuito Lime Rock, el circuito de carreras con mayor importancia histórica de Norteamérica. Se inauguró en 1957 y lleva en funcionamiento desde entonces. Se topó con la oposición de la Iglesia Episcopal de la Trinidad, que ganó una demanda para evitar que se celebraran carreras en domingo. Lime Rock tiene un trazado sinuoso de 2 kilómetros 400 metros, engañosamente sencillo, pero complicado si conduces rápido. Curiosamente no hay tribunas, pero aún así los espectadores disfrutan de vistas impresionantes. Por aquí han pasado un sinfín de pilotos conocidos, e incluso el actor Paul Newman, que financió su propio equipo Newman-Haas, formado por Mario Andretti, Sterling Moss y Dan Gurney. Uno de los iconos de Nueva Inglaterra, y en particular de Connecticut, son sus decimonónicos puentes cubiertos. Aunque hoy parecen estructuras nostálgicas del pasado rural, en su día fueron alta tecnología. La innovación consistió en multiplicar el número de cimbras, lo que les permitió alcanzar una mayor envergadura de la que se conseguía con los sencillos puentes de madera del siglo XVIII. Se cubrieron para evitar que la lluvia y la nieve pudrieran la madera y para añadirle estabilidad a la estructura. Este es el puente cubierto de West Cornwall, con un paso con peaje sobre el río Housatonic. Se construyó en 1841 y sustituía al anterior, destruido 4 años atrás. En los años 70 se reforzó con una cubierta de aluminio para soportar el tráfico moderno. En otoño aumenta el número de visitantes en las zonas boscosas. Senderistas de todo el país llegan en masa al estado para maravillarse ante tal despliegue de colores. Solo ciertos árboles producen este tremendo espectáculo, entre otros cornos, robles rojos, arces, nogales americanos, abedules y olmos. Este cambio requiere de un terreno y un clima idóneo.
Los días soleados, seguidos de noches frías, detienen la producción de clorofila, la sustancia que produce el color verde de las hojas. Y eso permite que las coloreen otros pigmentos, como el naranja, el amarillo, el rojo y el morado. Junto a este impresionante paisaje hay antiguas ciudades coloniales como Litchfield, que se fundó alrededor de 1719. A finales de ese siglo se convirtió en una de las ciudades punteras del noroeste de Connecticut, lo que hizo que se construyeran magníficos edificios como esta gran iglesia clásica, además de casas de ladrillo y madera. Pero vivió un declive en los años posteriores, a comienzos del siglo XIX, debido a la escasez de agua y de vías férreas necesarias para su expansión industrial. Por eso, el pueblo se convirtió en un lugar apartado hasta que fue redescubierto a principios del siglo XX como destino vacacional, y se puso de moda tener aquí una segunda residencia. La ciudad volvió al estilo neocolonial y muchas de las nuevas viviendas se pintaron de blanco, dejando las contraventanas negras tan típicas del periodo. A pocos kilómetros de Litchfield, cerca del pueblo de Bethlehem, está la abadía de Regina Laudis. Esta comunidad se fundó en 1947 y está compuesta por 37 mujeres con gran diversidad de trasfondos personales y profesionales. Ahora que tantos monasterios cierran sus puertas debido a la falta de interés por la vida religiosa, esta abadía es una comunidad llena de vida que crece de forma constante, aunque por desgracia ya no hay sitio para más jóvenes que deseen iniciar una vida monacal. Gracias a la generosidad de amigos y fundaciones privadas, se han recaudado fondos para renovar y aumentar el tamaño de la abadía. Este monasterio de clausura de hermanas benedictinas que cultivan la tierra y celebran misa a diario es único en Estados Unidos. El lago Linanona es el segundo más grande del estado. Tiene 23 kilómetros de largo y, como se observa, es bastante estrecho. En su extremo norte está el pequeño parque estatal Lover's Leap y el afloramiento rocoso, pieza central de la trágica leyenda de la princesa Linanona y el joven hombre blanco. Cuenta la leyenda que paseando por el bosque junto al río, esta princesa de 18 años se encontró con un joven enfermo al que llevó a su casa para cuidarlo. Cuando se recuperó, nació el amor entre los dos y desearon casarse, pero el padre de ella, el jefe Warramog, lo prohibió. Luego accedió y le pidió al hombre blanco que regresara a su pueblo, les contara su inminente matrimonio y regresara después del invierno. Como no regresaba, el padre le concertó matrimonio con uno de sus guerreros. La princesa, afligida, se marchó en una canoa, decidida a poner fin a su vida en la cascada del afloramiento rocoso. Ella estaba resignada a su destino cuando el hombre blanco apareció en las rocas y la llamó. Saltó para salvarla, pero era demasiado tarde. Abrazados cayeron por la cascada y murieron ahogados. En el extremo suroeste del estado se halla la ciudad de Greenwich y el exclusivo conjunto de Belle Haven. Construido como barrio residencial a finales del siglo XIX, este privilegiado rincón siempre ha tenido caché. Pero ¿cuánto cuesta vivir aquí? Esta península alberga algunas de las propiedades más caras de Connecticut, y se calcula que los compradores pagan como mínimo $2 millones por tener una propiedad aquí. Recientemente se puso a la venta un terreno por $22 millones, y eso antes de construir la vivienda. Por supuesto, una de las grandes ventajas de vivir aquí es que está a solo 60 kilómetros de Nueva York, y por tanto es fácil llegar al trabajo en poco más de una hora. La costa de Connecticut es un paraíso para propietarios de barcos o lanchas de todos los tamaños. Hay ríos, islas, arroyos, bahías y playas que explorar,
y también se puede entrar en el estrecho de Long Island. Este es el pueblo de Cos Cob, con sus 4 puertos deportivos junto al río Mianus. Navegar es caro. Muchas familias comparten un bote y lo usan una época concreta del año. Así, los costosos yates son accesibles si se tienen ingresos más modestos. Junto a la costa hay muchos pueblos y ciudades de la época colonial. Un buen ejemplo es Westport. Con una población de 30.000 habitantes, por tamaño es la 10ª ciudad más próspera de Estados Unidos. Tras la Revolución de 1835, Westport fue oficialmente reconocida como ciudad. Su economía se basaba en el cultivo de la cebolla y en el desarrollo del puerto. Pero fue a principios del siglo XX cuando Westport experimentó una gran expansión cultural, ya que artistas, músicos y autores como F. Scott Fitzgerald se mudaron allí, convirtiéndose en un paraíso creativo. El pueblo sigue atrayendo a artistas. Uno de sus vecinos más famosos fue el actor Paul Newman, quien fundó aquí su empresa de comida Newman's Own en 1982. Las ganancias se destinaban a su fundación benéfica. 15 kilómetros más por la costa y avistamos la ciudad más grande de Connecticut, Bridgeport. Se convirtió en ciudad en 1836, cuando sus empresarios pasaron de la agricultura al transporte en barco y a la industria. Con la llegada del ferrocarril, en 1840, se convirtió en un centro industrial donde se producían desde máquinas de coser Singer hasta armamento militar. En 1870 tenía 25.000 habitantes y en 1910 ya sobrepasaba los 100.000. Mano de obra inmigrante llegaba de Europa provocando ese crecimiento. Pero no duró mucho. La desindustrialización de los años 70 y 80 arruinó la ciudad, que en 1991 se declaró en quiebra. Hoy Bridgeport se ha reciclado en una ciudad moderna que atrae nuevos negocios y que da la bienvenida a los que vienen a diario desde Nueva York. A finales del siglo XIX vivía en Bridgeport un gran artista circense, Phineas Taylor Barnum, el creador del circo de 3 pistas Barnum and Bailey. Hay una estatua suya en Seaside Park de cara al océano. Era político, artista y empresario, y es recordado por descubrir a la soprano sueca Jenny Lind y al enano que actuaba como General Pulgarcito. Fue también escritor, editor y filántropo, pero al final de su vida decía de sí mismo: «Soy artista de profesión». Tuvo un gran impacto en la cultura estadounidense, y la historia de sus contribuciones se conserva en este museo de Bridgeport. Este exótico edificio, concebido y construido por el mismo Barnum, lleva abierto al público desde 1893 y es una de las grandes atracciones de Bridgeport. Es un homenaje a los pioneros y visionarios del siglo XIX. En 1880 dijo: «Hagas lo que hagas, hazlo con todas tus fuerzas. Trabaja desde primera a última hora, estación tras estación. No dejes nada al azar y, sobre todo, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy». Murió en su casa de Bridgeport en 1891. Al noreste de Bridgeport, junto al río Housatonic, se encuentra una de las primeras empresas que fabricó helicópteros para uso civil y militar, la Sikorsky Aircraft Corporation. Fue creada en 1925 por Igor Sikorsky, un inmigrante ucraniano que venía de Kiev. Empezó desarrollando aeronaves de ala fija, incluyendo hidroaviones para la Pan American Airways. Pero en 1939 diseñó el primer helicóptero viable a nivel comercial y comenzó a producirlo en serie. Llevaba un rotor principal de 6 palas y otro en la cola de 4 palas, que demostró ser uno de los diseños más exitosos y que sigue usándose en la mayoría de los helicópteros que se fabrican hoy.
Todavía sigue siendo una de las principales fabricantes de aeronaves rotatorias del mundo y produce modelos tan conocidos como el Black Hawk y el Seahawk. Sikorsky también fabrica los helicópteros presidenciales desde 1957. Siguiendo la costa, llegamos a la amplia entrada del puerto de New Haven, el mayor puerto comercial del estrecho de Long Island y el más concurrido entre Boston y la ciudad de Nueva York. Durante la Guerra de Independencia americana, los colonos protegieron este puerto de los británicos. A principios de 1776, la colonia de Connecticut encargó la construcción de un fuerte en una zona rocosa que sobresalía al mar, y lo llamaron Fuerte Black Rock. Esta construcción se instaló aquí en 1976. En 1863, durante la Guerra Civil, se construyó un fuerte más grande detrás del antiguo, por si los sureños asaltaban el puerto, pero esto no ocurrió y más tarde fue abandonado. La ciudad de New Haven fue fundada en 1638 por puritanos ingleses. Un año después, se diseñaron 8 calles sobre una cuadrícula 4x4, creando el conocido Plan de las 9 Plazas. En el centro se encontraba New Haven Green, un parque de 6 hectáreas que hoy es monumento histórico nacional. Junto a New Haven Green se halla la Universidad de Yale, parte fundamental de la economía de la ciudad, ya que es su fuente principal de ingresos y empleo. La universidad genera beneficios gracias al servicio profesional que ofrecen sus hospitales, laboratorios de biotecnología, sus asesores legales y empresariales, arquitectos, entendidos en marketing e ingenieros que forman la base económica de la ciudad. Yale se considera una de las mejores universidades de Norteamérica y del mundo. Abrió en 1640, cuando algunos clérigos que vinieron con los colonos quisieron crear una escuela en la que se conservara la tradición de la educación liberal europea en el Nuevo Mundo. La escuela se convirtió en el Yale College en 1718 en honor a un comerciante galés, Elihu Yale. Yale les donó la recaudación de la venta de 9 fardos de mercancías, junto con 417 libros y un retrato del rey Jorge I. En Yale se han formado 5 presidentes estadounidenses, Bill Clinton entre ellos. A las afueras de New Haven, en el parque East Rock, se encuentra un monumento del siglo XIX que puede verse desde kilómetros a la redonda. Mide 34 metros de altura y en su cima hay una gran estatua de bronce del Ángel de la Paz. El monumento se inauguró en 1887 y es un homenaje a los vecinos de New Haven que murieron en la Guerra de la Independencia, la Guerra de 1812, la Guerra contra México y la Guerra Civil. Al norte está el Parque Estatal Sleeping Giant, con su gran roca de basalto y sus impresionantes vistas. Su nombre, según la leyenda nativa, proviene del espíritu malvado de un gigante de piedra, Hobomok, que encolerizado por el maltrato de su pueblo, dio un pisotón, cambiando el curso del río Connecticut. Para evitar otro pisotón, el espíritu benefactor Kaitan lanzó un hechizo sobre Hobomok y lo hizo dormir para siempre. Hoy el gigante sigue dormido y los bosques cubren su cuerpo. En la cima del montículo hay una torre mirador construida en 1936 en la época del New Deal. Este plan consistió en que millones de desempleados acometieran diferentes proyectos de obras públicas por el país tras la Gran Depresión. En el Parque Hubbard, al norte, encontramos otro montículo de basalto. El parque se llama así por su propietario, Walter Hubbard, quien cedió los terrenos al público. Hubbard construyó una torre en East Peak conocida como Castle Craig, a semejanza de las torres que construían los turcos a lo largo del Danubio en el siglo XII.
Hubbard invirtió tiempo y energía para crear este parque. Despejó los terrenos, construyó carreteras y edificó Mirror Lake con la ayuda de Frederick Law Olmsted, conocido por diseñar Central Park en Nueva York. Hubbard donó todo el terreno y la infraestructura que creó con la condición de que todo lo relacionado con el parque fuera gratis y no se permitiera la explotación económica en ninguna zona del parque. De vuelta a la costa, junto al pueblo de Stony Creek, hay un archipiélago de pequeñas islas en el estrecho de Long Island. Son las Thimbles y están sobre el lecho granítico. En su día fueron cimas de colinas antes de la última glaciación. Debido a la dureza de su material, son muy estables y sufren menos erosión, por lo que pueden edificarse viviendas en ellas. Los pueblos originarios de la zona las llamaban las hermosas rocas del mar. Su número es difícil de calcular, ya que dependiendo del tamaño se la califica como isla o no. Si todas las rocas lo fueran, habría 365, aunque muchas quedan sumergidas con la marea. El primer europeo que descubrió estas islas fue Adrian Block en 1614. La leyenda dice que unas décadas después, el capitán Kidd enterró aquí su tesoro, pero por el momento no se ha descubierto nada. Las islas aparecieron por primera vez registradas como Thimble en 1739. La historia cuenta que recibieron ese nombre por las thimbleberries, un tipo de baya autóctona. Hoy en las islas hay 81 viviendas. 14 islas solo tienen un edificio. Algunos son grandes mansiones y otros pequeños estudios o apartamentos. Solo 6 islas tienen electricidad gracias a un cable submarino. Las demás se abastecen con energía solar, generadores diésel y propano. El suministro de agua potable solo llega a la mitad de las casas. Las otras usan agua de lluvia y pozos. Hay un ferry que transporta personas y mercancías entre las islas y el puerto de Stony Creek. Antes del teléfono, los habitantes tenían que sacar una bandera roja para solicitar el ferry. Vivir aquí no es barato. Un ejemplo, una de las mansiones en venta está en la isla Rogers. Tiene piscina, pista de tenis y un campo de golf de un hoyo diseñado nada menos que por Jack Nicklaus. El lote también incluye otras 7 islas más pequeñas con casas individuales. Su precio, unos 78 millones de dólares. Nuestro destino final se encuentra a 5 kilómetros de la costa, la isla Faulkner. En ella se encuentra uno de los faros más antiguos de Connecticut. Muchas embarcaciones naufragaban junto a las rocas de la isla, por lo que en 1802 el gobierno, al mando de Thomas Jefferson, la compró por $325 y comenzó la construcción del faro de Faulkner. En 1818, Eli Kimberly fue nombrado farero. Se mudó a la isla con su esposa Polly, que estaba embarazada, y sus 2 hijos. Vivieron allí 33 años y tuvieron 12 hijos. Criaban ganado y cultivaban verduras. Los niños eran educados por un tutor que se alojaba con la familia. Los visitantes eran frecuentes en esa época. Podían ir hasta 100 personas en los días de verano. Desde esa época ha habido 3 casas. La última, construida en 1871, se quemó en 1976. A principios de los 90 se creó la Brigada del Faro de Faulkner para hacerse cargo de su conservación y restauración. En 2011 la mayor parte del trabajo había concluido, asegurando así el futuro del segundo faro más antiguo de Connecticut para las décadas venideras. El faro ha entrado en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La isla ha sido declarada además refugio de vida silvestre y su acceso está restringido durante la época de cría del charrán rosado.
Para proteger a las aves, el faro alumbra ahora con energía solar y está automatizado. Un lugar ideal para acabar nuestro viaje.